Saludos a todos los que están del otro lado, amigos de Revista Crítica No Especializada. Como pueden ver, hoy tenemos una entrevista especial. Tenemos a dos amigos de la casa. Estamos en comunicación con Tania Estigarribia. Ella es docente de educación especial con orientación en sordos e intérprete de lengua de señas. Y tenemos también a Julio Romero, que también lo conocemos como Churi Romero, es asesor lingüístico cultural sordo. Ellos dos forman parte de un ciclo poético que se llama Depende Contexto. Por eso verán que Tania nos está haciendo de intérprete para poder comunicarnos mejor, y también para todos los chicos y chicas de la comunidad sorda que están viendo esta entrevista. Nos parecía muy oportuno hacer la entrevista de esta forma visual, además de la nota escrita que va a salir muy pronto en Revista Crítica No Especializada. Chicos, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a vos. Bueno, chicos, quiero que me cuenten qué es este ciclo poético que se llama Depende Contexto. Sí, te cuento. Depende Contexto nació con el objetivo de linkear a la comunidad sorda, que sucede que la comunidad sorda le cuesta leer y escribir entonces en español, así que la idea era poder generar un evento en su propia lengua que ellos pudieran ver, entender y poder participar. Porque en la comunidad sorda lo principal es nuestro idioma, la lengua de señas, nuestra cultura e identidad sorda. Nosotros somos una minoría, por eso lo importante y el objetivo de nuestra comunidad es que poder comunicarnos en lengua de señas, poder hacer poesía en lengua de señas, que no solo implica mover las manos, sino todo el cuerpo, y poder asistir a ese tipo de eventos. La verdad que es muy, muy interesante y nos gusta mucho. Porque la diferencia entre la comunidad sorda y la comunidad oyente es que nosotros utilizamos todo el cuerpo para comunicarnos y así poder entender y hacernos una idea de lo que escuchamos, distinto a la comunidad oyente, que utiliza más que nada su voz, los diferentes tonos y registros para que se pueda entender de forma auditiva lo que se está diciendo. Como las personas sordas no hablamos oralmente y tampoco escuchamos, utilizamos todo nuestro cuerpo y nuestro gesto para poder comunicarnos. Por ejemplo, cuando un oyente grita, ese grito, como es en la lengua de señas, es con las expresiones, con el cuerpo. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, miraba por YouTube hace muchos años, veía a distintos poetas sordos por YouTube y me encantaba poder verlos y poder intentaba de a poco ir escribiendo mis propias poesías gracias a los que vi. Y en la Argentina había muy poco, no había de este tipo de movidas, entonces ahora de a poquito se está generando cuentos, visual vernacular, poesía, porque en general las personas sordas, cuando vamos a algún tipo de evento, los oyentes, al usar todo el tiempo su voz, no tienen muchas expresiones faciales, entonces nosotros se nos va la información, no terminamos de entender. Y cuando es un evento que es de nuestra comunidad, podemos mover el cuerpo, poner diferentes gestos, que es lo mismo que hacen los oyentes con su voz, que nosotros cuando estamos en verdad no entendemos, no participamos de esa cultura. Entonces de a poquito estamos generando este espacio. Porque para las personas sordas esto mismo, los rasgos no manuales, el espacio para poder crear la lengua de señas como nuestro idioma, eso es lo principal de nuestra comunidad. Lo mismo que el oyente no se da cuenta que al utilizar su voz tiene muy pocas expresiones faciales y no es una persona visual como lo somos nosotros dentro de la comunidad sorda. Porque yo me imagino esto, que si están hablando sobre algún pájaro, sobre algún paisaje, que... Ay, espera, otra.
Espérame que me va a decir otra vez algo que yo que no lo entendí. Cuando una persona sorda, por ejemplo, mira un paisaje en el que hay algún árbol y ve a un pájaro, quien sea, dice qué lindo desde su forma visual, y dentro del oyente puede hablar sobre el sonido o el ruido o todo lo que genera. Es distinto lo que se ve y se aprecia. El oyente puede apreciar el sonido y nosotros vamos a apreciar la forma del animal, cómo se ve visualmente, qué es lo que transmite visualmente. Y el oyente generalmente se fija en los ruidos, en el sonido. Es distintas formas de percibir. Dentro de la comunidad sorda, la lengua de señas es nuestro idioma. Pero muchas veces se le dice, esta es una aclaración de que lo nuestro es lengua de señas y no lenguaje, porque muchas veces se dice lenguaje de señas. Es un error común, aprovecho, ¿no? para decirlo. Sí, la verdad que sí. Bueno, un poco para... es la idea de esta entrevista, ¿no? Me encanta lo que hacen, la verdad me llamó la atención. Yo trato de ser lo más respetuoso posible y hablo mucho desde la ignorancia, obviamente, porque es algo que incluso con mensajes que hemos tenido con Tania antes de hablar, yo le dije, uno es bastante ignorante de la cultura de las personas sordas, de su lenguaje, y la verdad me parece interesante esto que ustedes realizan. En el ciclo poético de Depende del Contexto, la poesía es completamente en lengua de señas, ¿no? No hay una persona como Tania haciendo de intérprete para que los demás, para los que no manejan la lengua de señas, entiendan, sino que es todo en lengua de señas, ¿verdad? Sí, sí, está muy buena tu pregunta. Eh, por ejemplo, yo que soy persona sorda y puedo hacer poesía en lengua de señas, si hay algún oyente que sabe lengua de señas, bueno, puede saberlo, puede salvarse, pero la realidad es que si no sabes lengua de señas, cuando no hay intérprete no vas a poder entenderlo, pero es una forma de también generar empatía, porque en un montón de lugares o en este tipo de eventos están hablando oralmente y nadie está preguntando dónde está el intérprete. Por eso, igual que la verdad es que no interesa si, lo importante no es si sabes o no lengua de señas, sino poder ir, estar en contacto con la comunidad y poder aprender. Igual va a depender siempre del oyente, hay algunos que pueden no animarse y otros que sí, pero todo lo que es la poesía, cuentos, visual vernacular, la realidad es que no lo hacemos traducido al español o muy poco hay, porque también nuestra poesía es visual, entonces la traducción va a depender del contexto y es algo en lo que los intérpretes pueden fallar, porque la poesía tiene un montón de cosas vinculadas con nuestra comunidad, con nuestra cultura, entonces necesita un trabajo previo muy grande también para poder hacerlo bien. Sin embargo, los poetas sordos escriben libros, ¿no? También sacan libros, no es solamente que su poesía la expresan a través de este tipo de eventos en un escenario más visual, ¿no? También no es un impedimento para que saquen un libro de poesías, ¿verdad? Sí, sí, sobre eso dos cosas. Hay personas sordas que saben leer y pueden entonces muchas veces leer poesía y hacer su propia poesía en lengua de señas o traducir otros poemas en español a la lengua de señas, pero hay otros que pueden también crear distintos poemas tanto en español como en lengua de señas. Por ejemplo, yo sí escribo mis poemas en lengua de señas a partir de lo que veo, de mis experiencias de vida, intentando generar algún tipo de empatía o parte de lo que yo recorro internamente conmigo mismo, pero ese es mi objetivo, es poder crear mi propia poesía, por ejemplo. ¿Y hace cuánto que existe el ciclo Depende de Contexto? ¿Hace cuánto que se está realizando?
año pasado empezamos, sí. Ah, es nuevo, bien, es algo que se... En, Me parece que en septiembre, por ahí, o en agosto, no me acuerdo bien, pero fue el año pasado, lo hicimos junto con Tania. Ya igual antes, Tania y yo nos habíamos conocido en la carrera de interpretación y ella me había comentado de que le gustaba la poesía y como a mí también fue algo natural que se fue dando nuestro vínculo a través de la poesía y así fue como yo también me incluí en el proyecto. Para poder también, no solo decir, bueno, hago poesía en lengua de señas y como salga está bien, sino también para poder participar en el proyecto como asesor sordo, para también poder pensar nuestra lengua. Entonces, cuando mostramos nuestros poemas, pueden incluir a toda la comunidad sorda y es lindo visualmente. Entonces, por ejemplo, no es que yo si me paro en el escenario, empiezo a señalar una forma, pero si el público no me entiende, entonces la idea es poder trabajarlo como asesor sordo. Porque, por ejemplo, Tania escribe poesía en lengua de señas, pero poder pensar esa poesía de forma oral es totalmente distinto, porque si no pasa que lo señas y la verdad es que no te están entendiendo, porque cómo poder pasar lo que se escribe a la lengua de señas que se entienda y pueda incluir todos los rasgos de la lengua, ¿no? Como el espacio, los rasgos no manuales. Al no haber escucha y al hacer todo en lengua de señas, se necesitan todas las características de la lengua para que se entienda lo que se está haciendo. Entonces, un poco ese es mi rol. ¿Y necesita alguna condición especial el ciclo? Yo vi que es un ciclo itinerante, o sea que se hace en distintos lados, pero es encontrar un lado y nos vamos, nos juntamos y empezamos con el ciclo, o hace falta algo especial, alguna escenografía especial para poder realizarlo. Ay, qué bien que me preguntas. El lugar para la comunidad sorda, para nuestra cultura, es que el espacio sea iluminado, para que se nos pueda ver bien las manos, para que se nos pueda ver el rostro, porque si no se nos ve, no se nos ven nuestras expresiones faciales, de enojo, alegría, tristeza, no se termina de entender, no es completo. También poder que sea un lugar grande en el espacio para nosotros poder movernos y poder utilizar todo el espacio y que no se nos achique el señado y que también nos puedan ver desde distintos lugares. Por ejemplo, yo soy una persona sorda y estoy viendo a un artista sordo, que se pueda ver desde todos los ángulos, que esa es como un poco la idea. Por ejemplo, cuando hay algún oyente, su voz se puede escuchar desde varios lados. Lo mismo las personas sordas, que visualmente se nos pueda ver desde distintos puntos, que no es que haya una luz que te deje ciego, pero sí que se pueda ver cómo uno mueve el cuerpo, mis manos, mis rasgos no manuales. Eso es fundamental para nuestra cultura sorda. Lo mismo también que se nos pueda ver las manos, libremente las manos. Entonces, en general, no usamos tampoco cosas en las manos como anillos, tienen que estar los más limpias posibles, jamás usamos guantes ni nos pintamos las manos, que se nos pueda ver lo más limpio y completo posible. Eso tiene como de requerimiento. Hay algunas personas sordas que podés subirte a algún escenario con tarima para que las personas te puedan ver, pero muchas veces eso es incómodo, porque tienes que pensar que la otra persona tiene que estirar el cuello, poder verte bien. Entonces, lo ideal es estar sentados en semicírculo. En general, el oyente puede tener butacas en filas, eso es indistinto para ellos, pero nosotros necesitamos estar en ronda o en semironda para que se nos pueda ver desde varios lados. Cuando hacemos visual vernacular, cuando hacemos poesía, lo mismo si ponemos algún tipo de ruido, sonido, poder sentir las vibraciones, eso es lo que buscamos. Hay personas sordas que son distintas, que sienten las vibraciones en el pecho, en la espalda.
Yo generalmente lo siento cuando hay algún ruido, alguna vibración, lo siento en los brazos, y hay otras personas que sienten en distintas partes del cuerpo, y eso ayuda también a la escenografía, pero va a depender mucho de las sensaciones de cada uno. Bien, eso es una complicación en cuanto al lugar que por ahí necesitan. ¿Hay algún otro tipo de complicación que han visto como parte de la comunidad de la comunidad sorda? ¿Algo que les dificulte la tarea de organizar el ciclo, aparte del espacio? No, la verdad es que algo más que sea como un requerimiento es, primero la verdad es que lo que hacemos es ver el espacio, preguntamos por las luces, dónde es que va a estar la persona, y si no tienen o esto que necesitamos, buscamos otro espacio que se pueda adecuar realmente al lugar, que es lo que necesitamos. También intentamos, es lo mismo que cuando vas a algún lugar que no tiene rampa o que no es accesible para discapacidad motriz, para nosotros, o sea, si no tiene esos requerimientos, no es accesible para nosotros el espacio. Bien, ustedes, bueno, como decía Tania, son una minoría, ¿no? Y entre el mundo de la poesía también, yo también soy escritor y me siento un colega, ¿no? Somos una minoría. Desde que empezaron este ciclo, ¿encontraron mucha gente que se sumó para subirse a recitar su poesía? Gente que dijo, me encanta que organicen esto porque necesitaba un espacio para mostrarlo. Muy pocas, la verdad, somos muy pocas. La mayoría hace más que nada Villa al Vernácular. Vos sabés, te Iba a explico muy corto preguntar, lo que es Villa al iba a Vernácular. preguntar justo eso, qué era? El Villa al Vernácular dentro de la comunidad y la cultura sorda es algo muy popular porque es 100% visual. Es como una especie de 3D. Se hacen movimientos 3D, por ejemplo. Uno hace, esta es la seña de oruga. Y en el Villa al Vernácular es todo el cuerpo el que es esa oruga. No solo es la seña, sino que uno personifica lo que está sucediendo. Entonces él ahí está mostrando todo el proceso de la oruga subiendo al árbol, pasando por el caparazón y todo el proceso de metamorfosis, que sea 100% visual, es el cuerpo el que lo hace. Nació en Estados Unidos y de ahí se expandió a distintos países. Y acá se da bastante popular todo lo que es Villa Vernácula. Y después lo que hay entre nosotros es como más la espontaneidad a la hora de tal vez recitar o contar algo. Y eso viene de la influencia de todos los países de Europa, el poder contar poesía de forma más visual y bueno, y Villa al Vernácular. Y después todo lo que es cuento en verdad es bastante popular y conocido en todo el mundo. En general eso es lo que más se hace. Y yo tenía esta duda, si yo tengo un ciclo, ¿sí? De poesía, supongamos que tengo un ciclo de poesía y te invito, Churi, a que vengas a recitar tu poema. Te digo que tenemos a alguien que puede hacer de intérprete, como está haciendo Tania ahora. Yo te digo, vos recita tu poema en lengua de señas y tenemos a alguien que va a hacer de intérprete en español para los que no manejan la lengua de señas. Eso no hay problema, prefieren un ciclo más como es, depende contexto, que es más de su lengua, depende del autor. Hay dos cosas con eso.
La primera es que si se les pregunta y se le propone a distintas personas sordas que vengan a poder enseñar poesía, sí, pero se necesita un trabajo de mínimo un mes antes para poder trabajar todo lo que es el poema, que la intérprete que se llame sea una intérprete formada, que pueda preguntar y acordar con la comunidad sorda, y sí o sí se necesita mínimo un mes para poder hacer ese trabajo de poder pasar los poemas, porque si es así, en el momento la realidad es que se va a fallar. No hay chances de que no, porque no se conoce qué es lo que se está diciendo. Cuando en general es con cuentos, sí se le puede pedir con anticipación el texto, tal vez con menos, para que pueda hacer la traducción en español. Pero cuando es poesía es un trabajo en conjunto de un mes, porque todo lo que yo hago con el cuerpo lo tiene que pasar a la voz también. Es lo mismo cuando Tania está interpretando, usa distintos tonos de voz, y así que no es cosa de un día, se necesita mínimo un mes y que todos estemos formando parte de ese proceso de traducción. Y todo lo que es Villa Vernácula en general no tiene traducción en español porque es el cuerpo el que se está moviendo, es 100% visual, no es la lengua de señas en verdad, sino que es poner el cuerpo de forma poética, y es lo mismo que el 3D. No es que realmente haya algo para traducir, pero cuando hablamos de poemas en lengua de señas sí se necesita mínimo un mes antes. Ese es el trabajo Es lo que... mismo que cuando yo digo, como se respeta a la comunidad oyente, que también se puede respetar a la comunidad sorda. Porque si, por ejemplo, se llama a alguna persona sorda de repente y todos la felicitan, pero la interpretación no es correcta, entonces yo diría, discúlpame, pero yo no puedo participar porque no hubo un trabajo previo para poder hacer una traducción correcta. Eso es el trabajo que se hace en el ciclo Depende Contexto, ¿no? No es simplemente viene alguien el día, el día del ciclo y hace su poesía, sino que es un trabajo previo que hacen con ustedes. Se mantienen en contacto previamente para organizar todo antes. Sí, sí, exactamente. Nosotros hacemos lo mismo, eso mismo. ¿Cuándo es la próxima presentación de Depende Contexto? El domingo 12 de abril, de 4 a 7 de la tarde. ¿En dónde? En Temperley. En Temperley, zona sur. Muy bien. Si pudieran, pregunta para los dos, ¿sí? Si pudieran decirle algo a los que están del otro lado mirando esta entrevista, sordos y no sordos, sobre el ciclo, algo que a ustedes les gustaría, un sueño que tengan con el ciclo, o un pedido que ustedes tengan para el público que pueda ayudar al ciclo, ¿qué dirían? La verdad es que somos muchos las personas sordas que hacemos visual vernacular o poesía y que estén interesados. Los invitaría a venir, a que podamos ser cada vez más. A mí me gustaría que seamos cada vez más. Y si sos poeta y no conoces la lengua de señas o tenés dudas o algo, saber que yo estoy como asesor para ayudar, para estar ahí, para que si tenés dudas, te sentís miedo, no estás preocupado, sentís que no estás preparado, también no pasa nada, no hay problema, pero realmente no es que nosotros te echamos, sino que invitamos a trabajar en grupo y poder compartir juntos. Y en el caso de que después no te animes, se respeta siempre, pero invitamos a más que nada eso. Nosotros dentro de la comunidad sorda somos muy poquitos y en la comunidad oyente somos más, pero también falta accesibilidad para poder participar. El oyente que sabe poca lengua de señas también, no importa, nosotros lo ayudamos a que pueda trabajar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Esto es un ida y vuelta entre nosotros. Por ejemplo, yo como persona sorda me cuestan muchísimo las metáforas, poder entenderlas, entonces trabajo con una persona oyente
para que me ayude con eso, y al oyente al que le cueste la lengua de señas lo puedo ayudar yo. Esto es un dar y recibir, es un ida y vuelta. Es esto, no me gusta, no me cierra la idea, me siento mal, poder decir que no, que en verdad estamos compartiendo, que no hay equivocaciones, nadie es 100% perfecto. Pero también es lo mismo, yo creo que los oyentes no todos hablan perfectamente. No me quería ir sin esta pregunta, se me cruzó por la cabeza y me parece oportuna. Estamos en unos tiempos complicados, ¿no? Para el arte, para las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Han recibido alguna ayuda que no sea solamente la del público? ¿Han recibido algún tipo de ayuda estatal, de organizaciones o algo para poder seguir con este ciclo? ¿O es todo, como quien dice, a pulmón? La verdad es que todo, todo y la mayoría es voluntario. Todo es sí voluntario. Hay algunos que nos ayudan recaudando comida, vendiendo comida, o pasamos gorra. Hacemos distintas estrategias, pero la realidad es que la mayoría sí todo es voluntario. Las personas con discapacidad muchas veces venden comida, o que son distintos artistas, tienen ferias. Hay una feria muy conocida en Capital, que ahora no me acuerdo el nombre, pero toda la mayoría, la realidad es que es voluntario. Nos ayudamos entre compañeros, vendemos comida, cocinamos cosas dulces, hacemos donaciones de plata a voluntad, que es lo que quieren. Nosotros las personas con discapacidad estamos en una lucha. Yo creo que es lo mismo que los oyentes cuando van a algún evento y es a la gorra o voluntario. Es lo mismo. Si el lugar es 100% accesible, sí, se paga la entrada, a nosotros no pasa nada y compartimos. Y podemos llevar para vender, para juntar la plata, o vendemos distinta ropa usada. Nada, buscamos recaudar como se pueda, pero la mayoría es a voluntad, y la voluntad es muy difícil también, porque para poder hacer esta voluntad se necesita tener la comida, algunas necesidades básicas, así que hacemos mucha gorra. Bueno, chicos, muchas gracias por este tiempo. Admiro mucho este trabajo que están haciendo. Como artista también se los digo, es algo que la peleamos todos, así que les deseo desde mi parte el mayor de los éxitos. Me encantaría que esto se esparza, ¿no?, entre la comunidad artística de todos lados. Ojalá que esta entrevista sea el primer paso para ello. Así que muchas gracias por estar con nosotros y contarnos sobre el ciclo poético Depende Contexto, que le volvemos a decir a los que están viendo esta entrevista, se va a hacer este domingo 12 de abril en Temperley. Después vamos a subir el flyer, obviamente, a nuestras redes para que se distribuya mucho más. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos por la invitación, gracias por sumarte por primera vez a la comunidad sorda. Gracias por lo mismo que, eso me imagino que es como la cultura oyente, esta es tu primera vez con cultura sorda, se sentirá tal vez distinto, incluso esta modalidad de 2 idiomas, así que gracias por sumarte. Y gracias, Tania, por acompañar. Muchas gracias a los dos, la verdad. Estaremos viéndonos en muy poco tiempo, el 12 de abril en Temperley. Recuerden, ciclo poético Depende el contexto. Depende contexto, vamos a decirlo bien. Depende contexto. Muchas gracias y nos veremos pronto en otra entrevista acá en Crítica No Especializada. Recuerden que pueden entrar a nuestra página, que es
criticanoespecializada.com.ar o en nuestras redes sociales, donde vamos a estar subiendo el flyer y también vamos a subir esta entrevista ahí mismo. En Instagram nos encuentran como @critica.no.especializada. Nos estamos viendo muy pronto.